Buenas chicas, ¿cómo andan? Bueno, les voy a mandar un videito del repaso de las guías 2 y 3 que tienen, ¿sí? Donde tienen al final de la guía para responder unas cuestiones. La guía número 2 habla del salario, ¿sí? Y les empieza hablando de que tanto el sueldo o salario son términos que aluden a lo mismo. ¿A qué, a qué aluden? Aluden a la contraprestación que recibe el trabajador por poner su tiempo, su capacidad de trabajo, ¿sí?, a disposición del empleador. Y ponemos a aclarar que es poner la capacidad, poner nuestro tiempo, ¿sí?, a disposición del empleador, porque aunque a mí me paguen por irme a estar sentado en un lugar y no haga nada ese día, el salario, como yo estoy a disposición, me lo tienen que pagar. Es más, hay ciertas teorías que dicen que la jornada laboral debería empezarse a contar desde que uno sale de su casa hasta llegar al trabajo, ¿sí? Porque ya yo saliendo de mi casa hacia el trabajo me estoy poniendo mi tiempo a disposición del empleador, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor en ciudades chicas no se ve tanto, pero por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires la gente promedio viaja 2 horas por día para llegar a su trabajo y 2 horas para regresar a su casa, promedio, ¿sí? En ciudades más chicas como Córdoba, 1 hora y media en transporte público, ¿no? Bueno, esas serían las denominaciones que serían sueldo, salario, remuneración. También les dice que la remuneración debe ser pagada en dinero y no en especie. Únicamente puede pagarse en especie un 20% del sueldo y siempre ese monto del 20% tiene que ser transformable en dinero. Por ejemplo, es el caso típico de los tickets, bonos que nos dan en el trabajo para cambiarlos en el supermercado por mercadería, pero incluso nosotros los podríamos cambiar por dinero porque tienen un monto dinerario. Únicamente este tipo de, de, de cosas que nos dan en especie, ¿sí?, tienen que ser únicamente hasta el 20% del sueldo. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Por ejemplo, tienen un local donde le venden ropa y comida a sus propios empleados, a las grandes empresas. Siempre hay que tener en cuenta esto de que únicamente puede ser el 20% la parte que el empleado puede gastar en esos lugares, ¿sí? A los fines de que no se ponga confiscatorio, digamos, el gasto, porque si no, digamos, el mismo que me hace trabajar me cambia por mercadería y al fin y al cabo no soy libre, digamos, de una ganancia real, ¿sí? Eso se nivela un poco con lo que son las mutuales, los sindicatos que tratan de nivelar esos montos. Entonces, la primera pregunta esta ya es, ¿cuál es el porcentaje que puede cobrar en especie en el sueldo de un trabajador? La respuesta correcta es hasta el 20%. ¿Sí? Podemos cobrar el 1, el 2, el 3, hasta el 20%. Más el 20% ya se considera ilegal, ¿no es cierto? Fuera de derecho. Otro de las cuestiones que se pueden adicionar a nuestro sueldo, ¿sí?, pueden ser porque trabajemos más tiempo, que van a ser las horas extra, o porque nos den un premio por rendimiento, ¿sí? Entonces nos van a dar un premio por rendimiento, o también porque no llegamos tarde, entonces nos pagan el presentismo. Son ciertas cuestiones, bonificaciones, ítems que están en el sueldo, ¿sí?, y que nos dan otra suma más de dinero, además del salario mínimo vital y móvil. O sea, el presentismo, las horas extras, las bonificaciones, si son continuas en el tiempo, habituales, se pasan como parte de nuestro sueldo, se consideran como parte de nuestro sueldo a los fines indemnizatorios. Es decir, supónganse, mi sueldo es 14.000 pesos, pero yo durante un año siempre hice 1.000 pesos más de horas extra o tuve un premio constante todo el tiempo. Si es algo habitual, esa suma de dinero, a los fines indemnizatorios, esa habitualidad lo transforma en que va a estar dentro del monto para calcular mi
mi indemnización en caso de despido, para tenerlo en cuenta. Estas cuestiones, sean habituales o no sean habituales, ¿para qué sirve esta habitualidad? Bueno, esta habitualidad en ciertos ítems que hay en nuestro recibo de sueldo, en el monto que cobramos, sirven para calcular la seguridad social, es qué jubilación vamos a cobrar, ¿sí? Porque es un porcentaje de esos ítems habituales que tenemos, habituales y remuneratorios. Hoy no se escucha tanto, pero en otra época, en el 2000, ¿sí? Por ejemplo, se nos pagaba un monto, por ejemplo, se nos aumentaba el sueldo, pero se nos aumentaba el sueldo en monto no remunerativo. ¿Esto qué quería decir? Que se le aumentaba a los activos el sueldo y el pasivo, los pasivos de los jubilados, no recibían un aumento, ¿sí? Eso pasó más o menos cuando fue 2000, 2001, 2002, 2003, ¿sí? Por eso la importancia de esta diferencia, que hoy no se usa, pero hay que tener ojo porque puede llegar a ser utilizada de vuelta. Entonces, ¿para qué nos sirve la habitualidad y que sea remuneratorio? Porque va a ser parte de nuestra seguridad social. Por ejemplo, me quedo embarazada, el sueldo de la embarazada lo paga la seguridad social. Entonces, si es remuneratorio el monto, voy a cobrar ese monto, ¿me entienden? Si me jubilo, igual, ¿sí? Bueno, después tienen un cuadrito que dice cuáles son las formas en que se determina el salario. El salario se puede determinar por tiempo, es decir, o sea, cuántas horas trabajamos, si lo hacemos por día o por hora, ¿sí? Si es por día es jornal, si es por mes es mensual, por rendimiento resultado, ¿sí? O sea, por ejemplo, que nos den para hacer tantas camisas, 20 camisas, ¿sí? O que nos hagan para hacer una casa, ¿sí? Cuando es por unidad, se lo llama ya salario de destajo, por ejemplo, hacer tantas camisas, me van a pagar por camisa, ¿sí? Y también hay otro tipo de sueldo que puede ser todo el sueldo o solo una parte del sueldo que sea por comisión. Que esas comisiones pueden ser individuales o pueden ser colectivas de un grupo. El típico es los vendedores de los negocios. Ponen objetivos por equipo en las empresas, ¿sí? Y si llegan a ese objetivo de venta, le dan esa comisión a todos. Y si no, muchos vendedores, de acuerdo a cuántas ventas hagan ellos, por eso cuando uno va al local te pregunta quién te lo vendió, porque eso hace a la comisión de ese trabajador, y eso va a ser una adición a su sueldo básico, ¿sí? Después tenemos otros tipos de cuestiones. Entonces tenemos por unidad de tiempo, que hemos dicho hora o día o jornal, puede ser quincena también. Por rendimiento o resultado, ya sea que sea por unidad de obra, o sea, una camisa, ¿sí? O por comisión. Y otras que son complementarias que pueden estar o no, ¿sí? Por ejemplo, participación en las ganancias de la empresa, que únicamente yo conozco que la cobran los empleados del EPEC, ¿sí? A fin de año le dan un bono que es la participación de las ganancias de la empresa. Otro tipo de gratificaciones, premios, ¿sí? Que se den no por resultados, sino por otras cuestiones, haber alcanzado otros objetivos, puntualidad, lo que sea, ¿sí? Viáticos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un trabajador se traslada, puede empezar a ser parte de su sueldo, si es constante y habitual, ese monto que le dan para combustible, para el pago del hotel, el café, ¿sí? Y tenemos el caso típico de las propinas en los mozos, ¿sí? Que también pasa a ser parte de su sueldo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una situación de propina informal porque nosotros el salario del mozo va por un lado y la propina se la deja en la mesa. Es decir, no queda constancia en caja de la propina que se le da. En cambio, existen otros países donde la propina está estimada en un 10%, por ejemplo, de la compra. Y te la facturan en la misma factura, ¿sí? Entonces queda constancia. De cuánta propina
tiene este empleado a los fines de esa habitualidad, ese monto que es constante, que va a ser tenido en cuenta en caso de indemnización por despido, ¿sí? Y también va a ser tenido en cuenta para el caso de la seguridad social de su jubilación o una licencia, ¿sí? Entonces esas serían las distintas formas de determinar el salario. Ahí hemos dicho, por unidad de tiempo, por rendimiento salario, o tenemos estos ítems complementarios, ¿sí? La propina, los viáticos. Después otra pregunta dice, ¿qué se considera remuneratorio o no en el salario y cuál es su diferencia? Lo que ya dijimos, pero acá lo explica más tranquilamente. Les dice que la ley de jubilaciones nos acerca el concepto de qué es remuneratorio, ¿sí? O sea, no está en la ley de contrato de trabajo, viene de otra ley el concepto. Y dice, se considera remuneración a los fines de la jubilación a todo ingreso de dinero o en especie susceptible de aplicación pecuniaria, que quiere decir esto, que sea transformable en dinero, ¿sí? En retribución o compensación o motivo de la actividad personal en concepto de sueldo o salario mínimo o salario anual complementario, honorarios, comisiones, participaciones, propinas, suplementos de carácter que tienen que ser habituales y regulares, o sea, que los cobran cada vez que les pagan, o sea, cada mes, ¿sí? No cada tanto, ¿sí? Esa explicación, digamos, no se debe tener en cuenta a los fines del SAC, que es 2 veces al año. Pero bueno, entonces ahí nos queda más claro qué es un concepto no remuneratorio y qué es un concepto remuneratorio. Entonces no va a ser remuneratorio todo aquello que no sea habitual en nuestro resumen de sueldo, ¿sí? En nuestro recibo de sueldo, y todo lo que no sea transformable en dinero. Por ejemplo, no va a ser no remuneratorio las vacaciones no gozadas, o sea, ya vamos a ver que las vacaciones se toman de un mes a tal mes. Y si yo no me las tomé en esa cantidad de días, no me las pueden transformar en dinero, las pierdo directamente. La única oportunidad donde las vacaciones se transforman en dinero es en el caso de cuando me despiden. Ahí sí se saca un proporcional de vacaciones y se transforma el dinero, pero es la única ocasión, ¿sí? Si no se gozan, se pierden, ¿sí? Dice, por ejemplo, bueno, el ejemplo que les da es lo que ya les dije. Después tenemos el tema de la fecha de pago. Usualmente por ley, esto es lo que dice la ley, lo que vemos en la guía, ¿sí? Al trabajador mensualizado, vencido el mes, se le debe pagar en los primeros 4 días. Usualmente eso le sucede a los, no sé, empleados públicos, supónganse que les pagan hasta el 10. Después, bueno, en la actividad privada eso no se ve muy claramente. Y dicen que en el caso de la gente que trabaja jornada, o sea, por día, se le debe pagar dentro de los 3 días siguientes a realizar la actividad. Luego nos dice qué es el principio de onerosidad. El principio de onerosidad es un principio típico del derecho laboral y lo que dice este principio es que ningún trabajo se presume gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a mi vecina de al lado, ¿querés que te corte el pasto? Sí, me dice ella. Voy y se lo corto. No se presume que esa actividad es que yo se lo hacía gratis. Al contrario, se presume onerosa porque yo estoy poniendo mi actividad, mi cuerpo, mi tiempo a disposición de otra persona, ¿sí? Hubo un caso, por ejemplo, de un cartonero que todas las semanas iba y retiraba la basura de un supermercado muy importante de la ciudad de Belleville. Todos los días iba, pero no iba a cualquier hora o se llevaba lo que él quería, no, iba a una hora determinada que le decían y incluso se coordinaba con los mismos empleados del supermercado. Bueno, esta persona le hizo juicio a este supermercado, ¿sí? Y pudo negociar una indemnización porque estaba como en negro, digamos, porque este supermercado gozaba de un servicio de esta persona, que es que tal día, tal hora, estas cosas siendo indicadas por la patronal, retiraba la basura, ¿sí? La característica fundamental es que lo hacía no de la calle, sino de dentro del predio del supermercado, ¿sí? Entonces, y en horarios que el supermercado le indicaba.
como para darles así un ejemplo de cómo en la realidad el principio de onerosidad nos puede hacer ganar un juicio, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, el salario mínimo vital y móvil es el salario mínimo que cobra cualquier trabajador sin cargas familiares, es decir, no teniendo en cuenta que tenga las asignaciones por hijo, ¿sí? O antigüedad de la empresa, ¿sí? Es el salario mínimo. La ley de contrato de trabajo define al salario mínimo vital como la menor remuneración que debe percibir un trabajador en efectivo. Ese trabajador no tiene cargas de familia, es decir, las asignaciones familiares que yo les decía, o sea, está el sueldo, el salario mínimo y las asignaciones familiares aparte. Por una jornada legal de trabajo, ¿sí? El salario mínimo siempre está calculado para la jornada legal. La jornada legal es de 8 horas diarias, ¿sí? Sin horas extra. En el caso de que se trabajen menos horas, siempre se va a cobrar un proporcional de ese salario mínimo vital y móvil especificado. Por la Constitución Nacional le debe garantizar este salario mínimo vital y móvil, que ahora ronda unos 16.000 pesos, la alimentación adecuada, la vivienda digna, ¿sí? La educación de sus hijos, vacaciones, asistencia médica, ¿sí? Se debe tener en cuenta que el salario mínimo vital y móvil es inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, adquiero deudas en mi tarjeta de crédito y el salario mínimo vital y móvil no me lo pueden embargar. Eso sí o sí lo cobro, porque se considera que, digamos, es un riesgo que el vendedor, el que me vendió algo, corrió él, porque él tiene que saber que el salario mínimo vital y móvil no es embargable. Ahora, ¿qué pasa? Usualmente se embargan igual. ¿Por qué? Porque los jueces que embargan los sueldos, porque hay que hacer un juicio, ¿sí? Verifican, ¿sí?, que existe una deuda, que haya una capacidad, digamos, que haya un recibo de sueldo, y no ven la causa o si pagó o no este señor. Y entonces dicen, bueno, embargo preventivo, vamos nomás con el embargo. Es el trabajador el que va a tener que comparecer a ese juicio y decir, no, juez, mire, yo cobro esto, el salario mínimo vital y móvil no me lo embargue, ¿sí? Eso sí o sí, y pasa muy habitualmente, ¿sí? Que se termina embargando en la práctica jubilaciones que son también inembargables o salarios mínimo vital y móvil que son inembargables. Ahora, ¿qué parte empieza a ser embargable? Todo lo que sea superior a ese salario mínimo vital y móvil, pero en un porcentaje siempre, ¿sí? Entonces, el salario mínimo vital y móvil es inembargable en la proporción establecida por la reglamentación, salvo, ¿por qué? Por deudas alimentarias de padres a hijos, o sea, la cuota alimentaria. Es el único caso en el que me van a poder embargar el sueldo, el salario mínimo vital y móvil, y ir sobre él. Dice, se va a poder embargar si la remuneración es menor o igual a 2 salarios mínimo vital y móvil. El embargo únicamente puede recaer sobre el 10% de lo que exceda, ¿sí?, un salario mínimo vital y móvil. Es decir, si yo cobro menos o igual a dos salarios mínimos, o sea, fíjense la cantidad, estamos hablando de 33.000 pesos más o menos hoy, de eso únicamente me pueden embargar el 10% que supere un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? En el caso de que yo cobre, eso sí cobro menos o igual a 2 salarios mínimo vital y móvil. O sea, estoy en el rango de los 33.000, póngase, más o menos. Y si yo cobro más de 2 salarios mínimos vital y móvil, me van a poder embargar el 20% sobre esos que supere un salario mínimo vital y móvil. También. O sea que fíjense que el monto embargable es muy poco,
Más allá de que después voluntariamente la gente, con tarjeta de crédito o como sea, termina disponiendo voluntariamente de su sueldo. Pero a los fines de cobrarse, un acreedor es poco el juego que le deja legalmente. Después, ustedes tienen que averiguar cuál es el monto actual del salario mínimo vital y móvil, porque esta guía es re vieja, ¿no es cierto? No ha cambiado la legislación, entonces tiene un monto viejo. Lo cambiaron ahora. ¿Quién establece el salario mínimo vital y móvil? El Consejo del Salario. Que el Consejo de Salario se unen la CGT, ¿sí? Todos los gremios, ¿sí? Y todos los empresarios o las instituciones que engloban a los empresarios, las cámaras de la carne, las cámaras de... ¿sí? Y esos determinan el salario mínimo vital y móvil. Eso se lo presenta a la comisión bicameral de salario mínimo vital y móvil y luego sale la ley que lo establece. Pero fíjense que no se establece en debate en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Bueno, entonces, tarea, ¿cuánto es el salario mínimo vital y móvil? Si lo encuentro, se los mando. Después tenemos que es el sueldo anual complementario o SAC, que sería el aguinaldo, ¿sí? Comúnmente se le llama aguinaldo, es un instituto que se incorporó en 1945 y cuyo fundamento, entre otras cosas, fue que el trabajador tuviera un ingreso adicional para afrontar los gastos extraordinarios del descanso anual de vacaciones. Se cobra en 2 veces, una vez en junio y otra vez en diciembre. ¿Y qué cobramos ahí? Cobramos el salario no habitual, sino el máximo que hayamos cobrado durante esos 6 meses que se va a calcular. Es decir, en el aguinaldo que cobramos en junio, vamos a ver los meses del 1 al 6. Y el salario donde más cobramos en cualquier concepto, ese es el que va a determinar la mitad de mi aguinaldo. Igual en diciembre vamos a ver desde el mes 7 al 12 cuál es el mes que más gane y ese es el que voy a tomar para sacar el 50% de lo que me corresponde. Para tener derecho a percibir el aguinaldo, sí o sí se deben cumplir 2 requisitos, ¿sí? Uno, estar prestando servicios o estar de licencia, que acá en la guía les dice estar prestando servicios, o sea, trabajar efectivamente, o trabajar, pero que no trabajar, pero que devengue remuneraciones, que sería la licencia por maternidad, por enfermedad, ¿sí? ¿Cuánto tenemos que trabajar para cobrar el aguinaldo? Si trabajamos 2 meses, vamos a cobrar siempre el proporcional de lo que trabajemos, ¿sí? Si trabajamos 4 meses, vamos